Bueno, vamos a pasar a un programa para el retoque de imágenes o para el manejo de imágenes, sería en este caso mejor el término. En este caso les quiero mostrar algunas operaciones que se pueden realizar en Photoshop. Obviamente Photoshop es un programa inmenso, muy de moda en la actualidad para el retoque de imágenes. eh, pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean cómo es el procedimiento para hacer las cuestiones básicas que estuvimos trabajando, por ejemplo, para ver y cambiarle la resolución, el sistema de color y alguna otra herramienta que nos puede llegar a servir para para trabajar con las imágenes para estas cuestiones puntuales, o bien si necesitamos cambiar, si notamos que alguna imagen no tiene el modo correcto, no tiene el tamaño correcto, poder resolverlo, porque en general en equipos grandes el manejo de las imágenes hay una persona o hay un puesto o un trabajo que digamos que se especializa en eso, en equipos, en revistas, en editoriales en general. Hay una persona ocupada de estas tareas, de optimizar las imágenes, pero es importante conocerlo. Y aparte porque muchas veces trabajamos solos o trabajamos en equipos más chicos, entonces no está de más conocer estas herramientas. Photoshop no es el único programa para hacerlo. Después les voy a dejar algunas herramientas que son gratuitas para que puedan trabajarlas. Y digamos, la forma de trabajar es la misma, entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Bien, yo acá tengo una imagen que busqué en internet, o sea, va a tener una resolución chica porque la traje de internet, bajé cualquier imagen, entonces la idea era ver hasta qué tamaño la vamos a poder imprimir. Bueno, vamos a chequear entonces primero el modo de color, que bueno, me lo dice acá, RGB. Vamos a ir al menú imagen, modo, y acá tenemos RGB. Entonces, si esta imagen vamos a trabajarla para imprimir, lo vamos a cambiar el modo de color a CMYK. Eso recuerden siempre hacerlo. Por supuesto, esta imagen no la voy a usar para una publicación porque es una imagen que tiene un dueño y existen leyes que la protegen. Entonces no es que cualquier imagen de internet nosotros la vamos a poder usar. Eso, por favor, ténganlo en cuenta para trabajar, incluso para los trabajos prácticos podemos llegar a utilizar imágenes. Pero la verdad que hoy todos tenemos celulares y diferentes dispositivos que nos permiten generar nuestras propias imágenes, sin necesidad de recurrir a imágenes de otras personas que tienen su copyright y sus derechos, por supuesto, para digamos que no es que podemos usar cualquier imagen para cualquier cosa. Yo esta la bajé para mostrarles, simplemente para mostrarles una imagen en una resolución media, que ahora vamos a ver cuál es. Pero tengan esa precaución cuando generen cualquier publicación, porque no es que cualquier imagen, por más que esté publicada en internet, se puede usar. Esto ya todos lo sabemos. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver si esta imagen, por ejemplo, si yo tengo esta imagen en mi computadora porque la obtuve o porque la saqué yo con mi celular incluso, vamos a ver si nos va a servir para trabajarla y a qué tamaño. Entonces, eso lo vamos a trabajar acá en imagen, tamaño de la imagen. Tamaño de imagen. Esto es en Photoshop, pero en todos los programas van a tener una opción similar. Acá tenemos varias cuestiones. Acá me va a decir el tamaño en centímetros, como les decía. Una imagen digital, una imagen de mapa de bits, va a tener una cantidad de píxeles. En este caso tiene 734 píxeles de ancho por 489 píxeles de alto. Esto es similar a la imagen que tomamos como ejemplo en el video anterior, ¿no? Es un poquito más grande. Y acá abajo
la va a adaptar a centímetros o a la unidad que necesitemos usar. Nosotros vamos a trabajar siempre con centímetros porque es la unidad con la que trabajamos. Y la resolución, que por ahora está en 72 píxeles por pulgada, ¿sí? La resolución de la que habíamos hablado. Entonces, a 72 píxeles por pulgada, esta imagen puede ser usada a 25 centímetros, 25,89 centímetros por 17, 25 por 17. Esa sería, entonces, según, con esa resolución yo la voy a poder usar a 25 centímetros por 17. Obviamente para impresión esta resolución es muy baja, entonces nosotros la vamos a tener que cambiar, que poner a 300, por ejemplo. Pero esto es lo que me interesa que vean. Acá tenemos la cantidad de píxeles totales que tiene esa imagen, que es 734 por 489. Esta cantidad de píxeles es el total, el máximo, no puede haber más píxeles. Podemos desde acá hacer una imagen más grande, sí, pero esos píxeles se van a duplicar, no necesariamente, o sea, no voy a tener una imagen realista. No, duplicar píxeles no sirve. Lo que no está en el archivo original es muy difícil lograrlo después. Debería sacar la foto de vuelta para tener más píxeles con algún dispositivo de mayor resolución. Entonces, nosotros podemos de una cantidad de píxeles reducirlo si lo necesitamos, porque quizás la necesitamos más chica, pero nunca vamos a poder ampliarla. Eso es muy importante. Por más que el programa me lo ofrezca, yo acá le puedo poner que en lugar de 72 quiero que tenga 300 dpi. Y obviamente la cantidad de píxeles va a crecer. Pero va a crecer ¿cómo? Fíjense acá. Duplicando esos píxeles me va a quedar una imagen de mala calidad, ¿no? Entonces, esto, vamos a volver al original. Eso no se puede hacer. Sí puedo bajarla en la resolución. Por ejemplo, si tengo una imagen muy grande y lo que necesito es hacerla más chica para mostrar una publicación digital, ahí sí puedo, porque los píxeles sí se puede achicar la resolución, pero nunca digamos agrandarlo, porque los píxeles se van a inventar. Básicamente estamos inventando píxeles. Bueno, volvamos entonces a los datos. Volvamos a la imagen original de 734 por 489 con una resolución, en este caso, de 72. Yo lo que puedo hacer es mantener la resolución de 72 dpi y, por ejemplo, poner la imagen más chica. Por ejemplo, la podría poner a 20 centímetros. ¿Sí? Eso sí podría ser. Fíjense que la cantidad de píxeles son menores. Eso sí lo podría hacer. Cuando estas dos medidas están linkeadas, como en este caso, quiere decir que la imagen no se va a deformar. O sea, si yo cambié el 20, se cambió automáticamente, cambié el tamaño del ancho, automáticamente y proporcionalmente se va a cambiar la altura. Esto es importante, siempre en fotografía, sobre todo, para que no nos queden deformadas. Tanto en Photoshop como en InDesign vamos a trabajar siempre con proporcionalidad, con proporciones. Esta opción en InDesign es, ¿se acuerdan? Manteniendo Shift apretado, ahí no se deforma la imagen. Perdón. Entonces, de esta forma mantenemos linkeado la opción. Volvemos entonces al original. Ahí está. Entonces, para cambiarle la resolución y para ver a qué tamaño máximo en centímetros vamos a poder imprimir esa imagen, nosotros vamos a tener que sacar esta opción de remuestrear. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que se linkean los tres datos, los tres valores, ancho, alto y resolución. Entonces acá vamos a poner la resolución a la cual nosotros necesitamos usar esa imagen. Por ejemplo, 300 dpi. Fíjense que la cantidad de píxeles no cambiaron. Eso es lo que yo necesito. Ver a 300 dpi con esa cantidad de píxeles qué tamaño de imagen puedo llegar a usar. Entonces, ahí me va a dar el tamaño máximo que yo voy a poder usar esa imagen. Lo voy a poder usar a 6,21 centímetros de ancho y 4,14 por alto. Esa es la forma. No cambió nada, no se le agrega ni se le quita información y ese es el máximo al que yo voy a poder utilizar esa imagen. Si yo vuelvo a presionar remuestrear, ahí sí voy a poder achicar
por ejemplo, yo la necesito a 5 centímetros esa imagen y ahora la voy a poner a 5. Entonces ahí sí se van a achicar la cantidad de píxeles porque se achica la imagen. La imagen en sí se achica porque yo la voy a usar a 300 dpi a 5 centímetros de ancho por 3,33 de alto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya sé que esa imagen la voy a necesitar a 5 centímetros de ancho. Esa es la forma de ver, por un lado, a 300 dpi o a la resolución que necesitemos usar, cuál es el máximo tamaño al que nosotros podemos usar esa imagen y desde ahí sí achicarla. Entonces yo dejo la imagen a 300 dpi a 5 centímetros, que es el tamaño que, por ejemplo, tengo en InDesign para colocar esa imagen. Ahí se achicó un poquito, porque de 6 pasó a 5. Y ahí sí se sacaron píxeles, porque ya esos píxeles que quedaban me iban a dar mayor resolución que no necesito. Entonces, de esta manera optimizo la imagen. ¿Qué otra cosa entonces tenía que hacer acá? Es modificar el modo de color. Entonces, imagen modo, vamos a ponerlo CMYK. ¿Sí? Se acoplo, no sé, creo que no tenía capas. Ok. Bueno, ahí son configuraciones que yo tenía. Pero básicamente estas son las dos cosas que podemos hacer. Cambiar el modo de color y cambiar la resolución. ¿Qué otras cosas podemos llegar a hacer rápidamente en Photoshop? Bueno, modificar los colores. Tiene un montón de herramientas. Podría modificar los niveles de color, ¿sí? Las curvas, los niveles de color. Podríamos aclarar la imagen, ahí lo voy viendo. ¿Sí? Esto ya las puedo aclarar, modificar o oscurecer la imagen. Esto tiene que ver ya con las fotografías en sí, con las fotografías, no tanto con las cuestiones técnicas de manejo de imágenes, sino que ya hay que saber un poquito más de fotografía para cambiar las curvas, cambiar los niveles de color. ¿Sí? Esto es con imágenes bueno, que vemos que tienen algún problema. Esta imagen está coloreada, está más amarilla de lo habitual, podría llegar a bajarle un poquito el amarillo, pero esta imagen tiene está a propósito hecha así, ¿no? Esta imagen ya está manejada de esta manera. Vamos a poner, estoy buscando, a ver, por ejemplo, equilibrio de color, podría llegar a trabajar con esta herramienta, ¿no? Bajándole un poquito los tonos amarillos, ¿sí? Fíjense, ahí se hace más rojo. Y esto lo puedo ir trabajando por las sombras, o sea, por los colores más oscuros, por los medios tonos o por las luces, por los colores más claros. Lo puedo llevar a más amarillo todavía, menos. Bueno, todo esto, bueno, es todo un mundo. El manejo de estas herramientas son, para el que le gusta la fotografía, es muy interesante todas las herramientas que dispone. Pero bueno, ahí puedo ir manejándolo. De todas formas, recuerden que lo que vemos en pantalla no es exactamente lo que se va a ver, entonces hay que tener siempre cuidado con esto y ir haciendo pruebas para ver hasta dónde lo que vemos en pantalla es lo que vamos después a obtener de forma impresa. Pero muchas veces estas herramientas se usan, por ejemplo, para aclarar fotografías, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo una imagen bastante oscura. Lo que podemos hacer es ver hasta qué lugar la podemos aclarar. Obviamente, todo esto sin... está en RGB, la vamos a aclarar. Obviamente todo esto es siempre que esté la información en la imagen, no se va a inventar. Y siempre tenemos que tratar de que no se note todos estos efectos. ¿Sí? Esta imagen está difícil porque es una imagen demasiado oscura. Tendríamos que trabajar demasiado oscura y aparte tiene un cielo que apenas la aclaro, el cielo se me vuelve blanco. Entonces también en ese sentido quedaría un poquito raro o un poco irreal que me quede el cielo totalmente blanco. Bien, esta imagen estaba oscurecida igual para
a propósito, previamente. Bueno, ahí está, por ejemplo, ahí la aclaré un poco. Y después tendría que ir trabajando con otras herramientas para ir, por ejemplo, modificando, aclarando solo un color, solo la parte más oscura de la imagen y la más clara no, o por lo menos no aclararla más. Todo esto son muchos detalles que se van a ir trabajando. Entre las herramientas que trabajamos con Photoshop, por ejemplo, podemos también recortar la imagen, ¿sí? Hacer recortes. Entonces yo ya sé que si quiero que se vea solamente una parte de la imagen, no tiene sentido guardar todo u ocupar espacio con toda la imagen. Entonces ya la recorto en Photoshop como para que se guarde solamente esa parte de la imagen. ¿Sí? Esto también lo puedo hacer en InDesign, pero de vuelta estoy ocupando lugar en el disco con parte de una imagen que después no voy a utilizar. Entonces, si podemos también optimizar por ese lado, mejor. Bueno, ahí está la opción de recorte, ¿sí? La herramienta de recortar, esta que se ve acá. Bien, creo que esas son las herramientas principales de Photoshop. Resumiendo entonces, modo de color y la resolución, ¿sí? Tratando siempre de nunca agrandar una imagen, sino siempre podemos usarla de su tamaño original, la cantidad de píxeles originales o menos, siempre cambiándole el tamaño. Y después el modo de color, si es MIK, si es para publicaciones impresas MIK, si es para publicaciones digitales RGB, y si queremos usar una imagen en gris, la podemos poner en escala de grises, ¿sí? Ahí va a descartar todo el color y ahí está. Esa imagen me queda en escala de grises, entonces lo que se guarda es mucha menos información que lo que sería una imagen policromática. Además, nosotros sobre el gris podemos llegar a trabajar también los colores, ¿no? Podemos llegar a hacer lo mismo, niveles de color, podemos llegar a aclararla un poco, los colores, los medios tonos, los más claros, oscurecer, bueno, ahí ya no, ¿sí? Entonces ya podemos trabajar con la imagen pensando en su destino final, que en este caso va a ser escala de grises. No tiene sentido lo que yo hice antes de trabajar con los colores si lo que vamos a hacer es imprimirla en blanco y negro. Entonces puedo llegar a optimizarla también pensando en su impresión o cómo va a ser mostrada finalmente esta imagen. Y después las vamos a guardar, hacemos el guardar como, y acá, a ver si... Y acá tenemos todas las opciones, ¿sí? Bueno, Photoshop, lo que les decía, el formato nativo del programa, y después, bueno, BMP, JPG, GIF, bueno, y un montón más, ¿sí? Nosotros vimos algunas de las opciones de formato para guardar imágenes, pero la verdad es que hay un montón más que son muy específicas de ciertos dispositivos o de ciertas o que ya ahora no se usan tanto, pero que para publicaciones son más que nada las que estuvimos trabajando. Pasando a InDesign, cuando nosotros vamos a colocar una imagen, vamos a hacerlo en un marco, como todos los elementos que utilicemos en las páginas, y vamos a usar la herramienta colocar, ¿sí? Archivo colocar, esto seguramente ya lo estuvieron viendo, archivo colocar, y ahí vamos a trabajar. Vamos a seleccionar la imagen, vamos a poner esta, abrir, y ahí la vamos a poder colocar en cualquier parte de la página, ¿sí? Ahí la vamos a poner en un marco. Este marco lo vamos a poder achicar, por ejemplo, o agrandar. Y después, para el trabajo con la imagen, por ejemplo, para situar la imagen dentro del marco o para seleccionar qué parte de la imagen vamos a recortar, en realidad, la vamos a mover con la herramienta de selección directa, con la flecha blanca. Esto recuerden que lo podemos llegar a hacer en Photoshop, o sea, recortar la imagen hasta el tamaño que nosotros necesitemos, mejor así la imagen ya queda guardada con ese tamaño. Si no, bueno, si son
pequeñas cosas que nosotros vamos a adaptar, no pasa nada, pero bueno, siempre la forma optimizada es dejarla guardada con la información que necesitamos mostrar, no tiene sentido, salvo que sea esto de usar o de definir qué parte usar más cuando estamos armando, puede ser, muchas veces pasa. Lo ideal sería ya dejarla recortada en el programa de manejo de imágenes. Las imágenes en InDesign con respecto a su tamaño se manejan de una forma bastante particular y también para optimizar el proceso. Nosotros cuando incorporamos las imágenes no se, digamos, se guarda dentro del documento de InDesign una previsualización, o sea, la información necesaria para mostrar en pantalla y para poder trabajarla. Pero la imagen guarda el vínculo con su archivo original. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros estamos trabajando para impresión, sobre todo donde las imágenes son bastante pesadas en cuanto a su espacio en disco, si nosotros tendríamos que incorporar todas las imágenes al archivo de InDesign, el archivo se volvería inmanejable porque se volvería muy pesado. Entonces, para eso nosotros tenemos esta paleta, que es la paleta de vínculos, donde se guarda el vínculo al archivo original. Entonces, nosotros podemos trabajar sin el archivo acá, podemos estar trabajando con la previsualización para armar, para ubicarlo en la página, bueno, para darle todas las herramientas, para hacer todo lo que necesitamos usar, pero en el momento de imprimirlo en alta resolución, o sea, en el momento de la impresión, sí vamos a necesitar ese archivo, y por eso es necesario cuando nosotros hacemos el empaquetado o cuando generamos el PDF, ya tener todos los archivos. O sea, si yo estoy colocando desde una carpeta esta imagen, guardar el archivo en esa carpeta, mantenerlo ese archivo en esa carpeta, porque InDesign lo va a necesitar al momento de imprimir. Es muy importante mantener ordenado, mantener el orden de los archivos, justamente por esto, ¿no? Entre otras cosas, para que no se nos pierda nada, pero también por esto. ¿Qué pasa si un archivo, por ejemplo, si abrimos InDesign y un archivo no es encontrado? Bueno, me lo va a decir acá. Por ejemplo, esta imagen, paisaje, le cambié el nombre yo, entonces ya no lo puede encontrar. Pasa lo mismo si movemos la carpeta o si la borramos. Ni hablar si borramos un archivo, no lo va a encontrar. Entonces, esto me lo va a indicar. Esta paleta, además, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, yo sé que le cambié el nombre porque lo actualicé, porque puse una imagen en alta resolución? Bueno, yo puedo volver a vincularlo. Entonces, cuando yo lo vuelvo a vincular, directamente elijo cuál sería el archivo que lo reemplaza. En realidad acá estoy reemplazando, es el mismo archivo, lo que pasa es que le cambié el nombre. Entonces directamente lo abro y ya me va a quedar revinculado. Esta paleta es muy interesante también, y está bueno hacerlo al final también, es otra de las cosas que deberíamos revisar antes de finalizar cada archivo. Me va a dar la información de cada archivo. Por ejemplo, me va a decir qué formato tiene, el espacio de color y también la resolución. Entonces acá está bueno porque ya lo veo acá. Entonces veo, bueno, esta imagen, si no estuviera a 300 dpi, bueno, ya sé que la tengo que modificar, tengo que ir al original y modificarlo. Entonces, o buscar una imagen que sí tenga 300 dpi. Si es que es una imagen, si es que es una publicación para imprimir. Esto es muy interesante, entonces les decía, porque me va a dar información, me va a salir algún mensaje si el archivo fue modificado. También me va a decir, por ejemplo, muchas veces se hace una primera maquetación con archivos en baja resolución o con imágenes en baja resolución que después se terminan de retocar, o bien imágenes que están bien, que están en alta resolución, pero que después se terminan de retocar. Esto depende de la forma de trabajo de cada equipo. Entonces, por ejemplo, la imagen sigue siendo la misma, pero fue modificada en el medio, entre que la coloqué y la estoy viendo. Entonces me va a decir no que no la encuentra, sino que ese archivo tuvo alguna modificación. Esto también me lo va a indicar, y directamente le pongo, bueno, actualizar, o lo voy modificando o lo voy adaptando en el momento
pero sí me va a dar información de los archivos. Si hubo alguna modificación o si el archivo no fue encontrado, lo voy a ver en esta paleta. Esta paleta es súper interesante, sobre todo para el trabajo de control. Dentro de lo que podemos hacer en InDesign, bueno, hablamos de, ahí ya la deformé, recuerden entonces siempre trabajar con las imágenes con Shift, siempre que modifican las imágenes. Estaba modificando la imagen, pero bueno, podríamos modificar el marco, incluso podríamos poner imágenes dentro de marcos circulares, sería lo mismo. Sí, sería una forma de generar una imagen con forma circular, ¿no? Entonces genero el marco y vamos a poner colocar, archivo colocar, y vamos a ponerle alguna imagen. Por ejemplo, vamos a poner, bueno, vamos a poner una persona. Bueno, en este caso ya estoy viendo que esta imagen tiene 72 dpi, pero bueno, es muy grande, entonces tal vez me sirve. Vamos a modificar entonces la imagen porque es muy grande y no me quedó muy grande en el marco. Siempre con Shift modifico el contenido para que no se deforme, ¿sí? Ahí está. Ahí está, por ejemplo, ¿sí? Obviamente en este caso, como tiene un fondo blanco, el círculo medio que no se nota, ¿no? La imagen, el marco circular no se nota. Pero bueno, se entiende la idea. Vamos a hacerlo con otra, así lo ven. El recorte de esa imagen pasó a ser, vamos a hacer de vuelta, el recorte de esa imagen pasó a ser circular. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahí con otra imagen, ¿sí? Yo con el marco seleccionado voy a colocar. Entonces ahí vamos a poner alguna imagen del paisaje. Vamos a poner y tiene que estar marcada esta opción que es reemplazar elemento seleccionado. Así se va a colocar dentro de ese elemento. Ahí está. La imagen esa era muy chica. Vamos a modificarle el marco. Vamos a hacerlo más chico el marco. Ahí está. Sí, vamos a modificarle el marco. Ahí está. Entonces la imagen me queda recortada con un marco circular, con un marco de esa forma, ¿sí? Bueno, estas serían las herramientas básicas para trabajar con imágenes, la forma como trabaja InDesign. Después, bueno, por supuesto, todo esto lo van a seguir trabajando en prácticos y van a ver, por ejemplo, cómo rodear con texto la imagen, bueno, cómo agrandar, achicar, todo esto de modificar sin deformar. Esto es fundamental, se ve a veces, yo lo veo mucho, no sé, tener el ojo entrenado sirve para ver cómo quedan estas imágenes deformadas, las fotos deformadas quedan, la verdad que quedan bastante mal. Pero bueno, tenemos muchas herramientas como para trabajar con esos, tanto con el marco como con la imagen en sí misma, en cuanto en relación con su parte técnica, ¿no? Con su parte de archivos. No nos va a servir InDesign para modificar en sí la imagen. Para eso usamos un programa específico para el manejo de las mismas.